Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchas ganas de descubrir secretos y misterios conmigo. Hoy tenemos un tema que créanme está cargado de drama, sorpresas y giros inesperados. Vamos a sumergirnos en la relación de Alil y Esla. Sí, esa misma pareja que nos ha mantenido al borde del asiento, ¿recuerdan? Para aquellos que no están tan familiarizados, Alil y Esla, bueno, su historia es una montaña rusa. Hay amor, hay odio, hay mentiras, hay verdades a medias, y por supuesto, hay responsabilidades que a veces parecen aplastarlos. Pero ¿por qué es tan importante esta relación? ¿Qué secretos esconden? ¿Qué sorpresas nos esperan? Y sobre todo, ¿cómo estas responsabilidades van moldeando sus destinos? Hoy vamos a desmenuzar todo esto. Vamos a analizar sus personalidades, la dinámica entre ellos, y los factores externos que influencian su relación. Prepárense para un viaje emocional. Y antes de que empecemos, ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Si son nuevos por aquí y les gustan este tipo de vídeos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las próximas entregas. Así no se perderán ningún secreto. Empecemos con Alil. ¿Qué personaje? A menudo lo vemos como el hombre fuerte, el que toma las riendas, el que tiene todo bajo control. Pero, ¿realmente es así? ¿O esconde más de lo que parece a simple vista? Alil, desde el principio, se enfrenta a responsabilidades que no ha elegido. El peso de la familia, las expectativas sociales, y claro, los negocios. Todo esto le cae encima como una losa. Y claro, esto afecta su relación con Esla. La vemos a menudo luchando con su naturaleza controladora, con su necesidad de protegerla, y con sus propios miedos. Y es que, debajo de esa fachada de hombre duro, hay una persona vulnerable, que teme perder a Esla. Su relación está construida, en gran parte, sobre el control. Él quiere tener el control de su vida, de su seguridad, de todo. Pero, ¿es eso realmente amor? ¿O es solo una forma de protegerse a sí mismo del dolor? Esla, por otro lado, es un personaje fascinante. Al principio la vemos como una mujer frágil, que está a merced de las circunstancias. Pero pronto descubrimos que es mucho más fuerte de lo que parece. Es inteligente, valiente y tiene una voluntad de hierro. La relación con Alil la obliga a crecer, a madurar, a enfrentarse a sus propios demonios. Y a menudo se ve obligada a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba su amor y su lealtad. ¿Pero qué secretos esconden? Bueno, hay muchos. Secretos familiares, secretos del pasado, secretos que podrían destruir su relación. Uno de los secretos más importantes, que afecta la relación de ambos, es el de su pasado. Hay cosas que Esla no puede perdonar a Alil. Hay mentiras, hay engaños, hay traiciones que marcan su relación. Y que muchas veces los separan, hasta que vuelven a unirse por las circunstancias. Además, las sorpresas son constantes. El giro de guión que les afecta directamente, un encuentro inesperado, una revelación impactante. Nunca sabemos qué va a pasar. Estas sorpresas mantienen a los espectadores enganchados, ansiosos por saber qué les depara el futuro. Y a veces estas sorpresas los acercan y otras los alejan. Pero más allá de los secretos y las sorpresas, están las responsabilidades. Las responsabilidades familiares, las responsabilidades sociales, las responsabilidades que tienen entre ellos. Esla se siente responsable de ayudar a Alil, de apoyarlo, de ser su roca. Y él, a su vez, siente la responsabilidad de protegerla, de cuidarla, de ser un buen hombre para ella. Estas responsabilidades a menudo entran en conflicto. Hay momentos en los que sus responsabilidades los separan, y hay momentos en los que las responsabilidades los unen. ¿Cómo se enfrentan a todo esto? ¿Cómo sobreviven a las adversidades? La verdad es que a veces lo hacen muy bien y otras no tanto. Su relación es un constante tira y afloja, una lucha por encontrar el equilibrio entre el amor, la confianza y la libertad. Un aspecto crucial de su relación es la dinámica de poder. Alil a menudo trata de ejercer control sobre Esla, ya sea por protegerla o por simple ego. Esla, por otro lado, se resiste a ser controlada y busca su independencia. Esta lucha constante por el poder genera conflictos y tensiones, pero también alimenta la pasión y el deseo entre ellos. Es una dinámica compleja, que refleja las luchas internas de ambos personajes.
Y luego están los personajes secundarios. La familia de Alil, los amigos de Esla, los enemigos que se cruzan en su camino. Todos ellos tienen un impacto directo en su relación. A veces son un apoyo, otras veces son una amenaza. La interacción con estos personajes externos revela aún más secretos y plantea nuevos desafíos. Un ejemplo claro de cómo las responsabilidades moldean su destino es la forma en que manejan los negocios familiares. Alil, como heredero, se ve obligado a tomar decisiones difíciles que afectan a la familia y, por ende, a su relación con Esla. Esla, por su parte, se involucra en los negocios intentando ayudar, pero a menudo se encuentra atrapada en conflictos de intereses y responsabilidades que la sobrepasan. Además, la sociedad en la que viven también juega un papel crucial. Las expectativas sociales, las tradiciones y las presiones externas influyen en la forma en que se relacionan. Su amor es desafiado por las normas sociales, y deben luchar constantemente para defender su relación. Para entender la complejidad de esta relación, es importante analizar sus momentos de debilidad. Los momentos en que Alil muestra su fragilidad y los momentos en que Esla se siente vulnerable. Estos momentos de vulnerabilidad revelan la verdadera profundidad de sus sentimientos y la conexión emocional que comparten. Es en esos momentos cuando vemos si realmente se aman, si se comprenden, y si están dispuestos a luchar por su amor. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? La relación de Alil y Esla es un reflejo de las complejidades del amor, la familia y la sociedad. Nos muestra que las relaciones no son fáciles, que requieren esfuerzo, compromiso y sobre todo comprensión. También nos enseña que las responsabilidades pueden ser abrumadoras, pero que también pueden fortalecer los lazos. Esta pareja nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo enfrentamos las responsabilidades y sobre cómo construimos el amor. Nos recuerda que el amor verdadero no siempre es perfecto, pero que siempre vale la pena luchar por él. Para concluir, la relación de Alil y Esla es una historia fascinante que nos atrapa desde el primer momento. Sus secretos, sorpresas y responsabilidades crean una dinámica que nos mantiene expectantes y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Hemos desentrañado algunos de los puntos clave de su relación, pero la verdad es que hay mucho más por descubrir. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación de Alil y Esla. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su opinión sobre la relación de Alil y Esla? ¿Creen que podrán superar todos los obstáculos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse los próximos análisis y secretos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. *** profundizando en la tormenta, un análisis detallado de la relación Alil y Esla ***. Hola de nuevo, amantes de las emociones fuertes. Como prometí, hoy nos sumergiremos aún más profundo en el turbulento mar de la relación entre Alil y Esla. Ya hemos arañado la superficie, pero ahora es el momento de sumergirnos en las profundidades, explorando cada faceta, cada secreto y cada conflicto que define esta apasionante historia. ***Alil, el hombre en la encrucijada ***. Ya hemos hablado de Alil, el hombre de la fachada imponente. Pero, ¿qué hay detrás de esa armadura? Alil es, en esencia, un hombre atrapado. Atrapado por las expectativas, por la tradición, por el deber. La responsabilidad familiar pesa sobre sus hombros como una losa de plomo. Es el heredero, el protector, el que debe mantener la estabilidad y el honor de la familia. Pero, ¿qué hay de sus deseos? ¿Qué hay de sus anhelos? A menudo vemos a Alil reprimiendo sus emociones, ocultando su vulnerabilidad. Su control, esa necesidad constante de tener las riendas, proviene en gran medida de su miedo. Miedo a perder el control de su vida, miedo a fallar a su familia, y sobre todo, miedo a perder a Esla. Su relación con Esla es, en muchos aspectos, un reflejo de sus propias luchas internas. Él la ama, pero su amor está teñido de posesión y control. La quiere proteger, pero a veces la asfixia. Intenta ser un buen hombre, pero a menudo sus acciones se ven comprometidas por las responsabilidades que lo ahogan. En el fondo, Alil es un hombre que busca la redención. Busca la aprobación de su padre, el respeto de su familia y, por supuesto, el amor incondicional de Esla.
Pero su camino hacia la redención está plagado de obstáculos y errores. A menudo sus buenas intenciones se ven socavadas por su propia incapacidad de expresar sus emociones, por su necesidad de control y por las circunstancias que lo superan. *** la fortaleza en la adversidad ***. Esla, por otro lado, es la personificación de la resiliencia. Al principio la vemos como una víctima, una mujer obligada a casarse y a someterse a las reglas de un mundo desconocido. Pero a medida que avanza la historia, Esla demuestra ser mucho más que una simple víctima. Se transforma en una mujer fuerte e independiente y decidida a luchar por su propia felicidad. Su viaje es un viaje de autodescubrimiento. Se enfrenta a sus propios miedos, a sus propios demonios. Aprende a defenderse, a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Su relación con Alil la obliga a crecer, a madurar y a cuestionar sus propias creencias. Esla, a pesar de las dificultades, conserva su bondad y su compasión. Se preocupa por los demás, especialmente por aquellos que están en desventaja. Su determinación de ayudar a Alil, de apoyarlo, de ser su compañera, es un testimonio de su amor y de su lealtad. A lo largo de la historia, Esla se enfrenta a innumerables desafíos. Las mentiras, las traiciones, los secretos y las responsabilidades la ponen a prueba constantemente. Pero en cada desafío, ella demuestra su fortaleza, su valentía y su capacidad de amar. *** La dinámica explosiva, amor, odio y control ***. La relación entre Alil y Esla es una amalgama de emociones contradictorias. Hay amor, pasión, deseo, pero también hay odio, resentimiento, desconfianza y control. Esta dinámica explosiva es lo que hace que su historia sea tan cautivadora. El control es un tema recurrente en su relación. Alil, como hombre dominante, intenta controlar la vida de Esla. Quiere protegerla, pero a menudo la asfixia. Esla, por otro lado, se resiste a ser controlada. Lucha por su independencia, por su libertad y por su derecho a tomar sus propias decisiones. Esta lucha por el poder genera conflictos constantes, pero también alimenta la pasión y el deseo entre ellos. La tensión sexual es palpable, la atracción es innegable. A pesar de sus diferencias y sus conflictos, Alil y Esla no pueden evitar sentirse atraídos el uno por el otro. *** Los secretos, el veneno que envenena la relación ***. Los secretos son el veneno que corroe la relación entre Alil y Esla. El pasado, con sus mentiras, engaños y traiciones, es una sombra que se cierne sobre ellos. Los secretos familiares, los secretos de los negocios y los secretos personales amenazan constantemente con destruir su amor. Esla no puede perdonar a Alil por sus mentiras y sus engaños. La desconfianza se instala en su corazón, y la sospecha constante envenena su relación. Alil, por su parte, se siente culpable y atormentado por sus errores. Intenta redimirse, pero sus acciones a menudo lo hunden aún más en la desesperación. Los secretos no solo dañan la relación entre Alil y Esla, sino que también afectan a su entorno. Las consecuencias de sus acciones se extienden a sus familias, a sus amigos y a todos aquellos que los rodean. *** Las responsabilidades, el peso del mundo sobre sus hombros ***. Las responsabilidades son el peso que aplasta a Alil y Esla. La familia, la sociedad, los negocios y sus propias expectativas los obligan a tomar decisiones difíciles y a asumir cargas que a menudo los superan. Alil, como heredero, se ve obligado a tomar decisiones que afectan a su familia y a su empresa. Debe mantener el honor familiar, proteger los intereses de su clan y a menudo, sacrificar sus propios deseos por el bien común. Esla, por su parte, se siente responsable de ayudar a Alil, de apoyarlo y de ser su compañera. Se involucra en los negocios, intenta aportar su granito de arena, pero a menudo se ve atrapada en conflictos de intereses y responsabilidades que la sobrepasan. Las responsabilidades a menudo entran en conflicto con sus propios deseos y con sus sentimientos. Los separan, los enfrentan y los obligan a tomar decisiones que pueden tener consecuencias devastadoras. *** Los personajes secundarios, aliados y enemigos en la batalla ***. Los personajes secundarios desempeñan un papel crucial en la historia de Alil y Esla. Son aliados, enemigos, mentores y obstáculos que influyen en su relación. La familia de Alil, con sus expectativas, sus tradiciones y sus secretos, es una fuerza poderosa que afecta su relación.
Los amigos de Esla, con su apoyo y su lealtad, son un bálsamo en medio de la tormenta. Los enemigos, con sus intrigas y sus ambiciones, amenazan constantemente su felicidad. Estos personajes secundarios revelan aún más secretos y plantean nuevos desafíos. Sus interacciones con Alil y Esla crean nuevas tensiones, conflictos y giros inesperados. Asterisco asterisco la sociedad, un espejo de las expectativas y las presiones asterisco asterisco. La sociedad en la que viven Alil y Esla también juega un papel crucial en su relación. Las expectativas sociales, las tradiciones y las presiones externas influyen en la forma en que se relacionan. Su amor es desafiado por las normas sociales. Deben luchar constantemente para defender su relación. Son juzgados, criticados y presionados para que se adapten a las expectativas de la sociedad. Esta lucha contra las convenciones sociales añade una capa adicional de complejidad a su historia. Deben enfrentarse no solo a sus propios demonios, sino también a las presiones externas que amenazan con separarlos. Asterisco asterisco momentos de debilidad, la verdadera esencia de su amor asterisco asterisco. Para entender la verdadera profundidad de la relación entre Alil y Esla, es importante analizar sus momentos de debilidad. Los momentos en que Alil muestra su fragilidad y los momentos en que Esla se siente vulnerable. En esos momentos vemos la verdadera esencia de sus sentimientos. Vemos si realmente se aman, si se comprenden y si están dispuestos a luchar por su amor. Es en esos momentos de vulnerabilidad cuando sus máscaras caen y revelan la conexión emocional que comparten. Asterisco asterisco, ¿qué podemos aprender? El legado de Alil y Esla asterisco asterisco. La relación de Alil y Esla es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos muestra que las relaciones no son fáciles, que requieren esfuerzo, compromiso y sobre todo comprensión. Nos enseña que las responsabilidades pueden ser abrumadoras, pero que también pueden fortalecer los lazos. Nos recuerda que el amor verdadero no siempre es perfecto, pero que siempre vale la pena luchar por él. La historia de Alil y Esla nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo enfrentamos las responsabilidades y sobre cómo construimos el amor. Nos muestra que la vida está llena de desafíos, pero que la esperanza y la perseverancia pueden ayudarnos a superarlos. Asterisco asterisco en conclusión, un capítulo inacabado asterisco asterisco. La relación de Alil y Esla es un viaje emocional que nos atrapa desde el primer momento. Sus secretos, sorpresas y responsabilidades crean una dinámica que nos mantiene expectantes y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Hemos desentrañado algunos de los puntos clave de su relación, pero la verdad es que hay mucho más por descubrir. La historia de Alil y Esla es un capítulo inacabado, un testimonio de la complejidad del amor, la familia y la sociedad. Gracias por acompañarme en este análisis exhaustivo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les ha parecido este análisis? ¿Qué otros aspectos de la relación entre Alil y Esla les gustaría explorar? Déjenme sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.